Intervalos de monotonía. En este vídeo vamos a estudiar dichos intervalos, es decir, cuando la función es creciente y cuando es decreciente, y por tanto los extremos relativos, es decir, donde tiene sus máximos y mínimos. Procederemos de la siguiente manera. Primero calcularemos la derivada de f de x. Después resolveremos la ecuación f de x igual a 0. Los puntos que hagan que la derivada sea igual a 0 es donde la derivada cambia de signo y por tanto donde la función pasa o puede pasar de ser creciente a decreciente. Los puntos a estudiar. Además, también añadiremos los puntos de discontinuidad. ¿Vale? Eso que no se nos olvide. Hay que añadirlos para estudiarlos. En el segundo paso representaremos sobre la recta real los puntos obtenidos anteriormente, tanto los puntos donde la derivada vale 0 como los puntos de discontinuidad de la derivada. Así obtendremos unos intervalos donde la función va a ser creciente o decreciente en todo dicho intervalo. En tercer lugar, averiguaremos el signo de la derivada en dichos intervalos, calculando un valor cualquiera que pertenezca a dicho intervalo. Si el signo es positivo, eso indicará que la función es creciente. Si el signo es negativo, indicará que la función en ese punto es decreciente. Por tanto, aquí tendríamos un máximo. Si en el siguiente intervalo volviera a salirnos positivo el valor de la derivada, eso indicaría que la función f de x es creciente y que por tanto tendríamos un mínimo. Bueno, pues básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Primero, calculamos la derivada, igualamos a 0, obtenemos los valores que hacen cierta que la derivada valga 0. Observamos también los puntos de discontinuidad de la función derivada. Los colocamos a lo largo de la recta real. Ponemos un punto cualquiera de estos en la derivada y vemos que sale positivo o negativo. Otro valor aquí dentro, cualquiera. Lo sustituimos aquí y vemos qué signo nos da. Y así sucesivamente. Si el signo es positivo de la derivada, eso quiere decir que la función es creciente. Si el signo es negativo de la derivada, eso quiere decir que la función es decreciente. Claro, si tenemos una zona creciente, un intervalo creciente y después un intervalo decreciente, ahí tenemos un máximo. Al contrario, si tenemos una zona donde la función decrece porque el signo de la derivada en ese intervalo es negativo y después tenemos uno positivo, pues tenemos un mínimo. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden que estudiemos los intervalos de monotonía, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, de la función x² más 4 partido x. Entonces, en primer lugar, como hemos visto antes, vamos a calcular su derivada. f' de x es igual a la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y en el denominador tenemos el denominador al cuadrado. Así pues, la derivada es x² menos 4 partido x². Ahora vamos a igualar a 0
para buscar los puntos donde cambia el signo de la derivada. Donde cambie el signo de la derivada quiere decir que la función pasa de ser creciente a decreciente. Bueno, tenemos esa posibilidad. Vamos a estudiarlo. La derivada es x cuadrado menos 4, x igual a 0, y entonces para que esto sea igual a 0 tiene que ser que la parte de arriba del numerador, 4 menos 4, sea igual a 0. Eso implica que x cuadrado sea igual a 4, o sea que x sea igual a raíz cuadrada de 4, o sea más menos 2. En estos dos puntos, más y menos 2, la derivada cambia de signo y por tanto la función original pasa de ser creciente a decreciente. También tenemos que añadir los puntos de discontinuidad. ¿Dónde puede ser discontinua la derivada de x? Pues donde se hace 0 el denominador. En nuestro caso, cogemos nuestro denominador, x cuadrado lo igualamos a 0 y nos sale que x es igual a 0. Así que tenemos que tener en consideración el punto x igual a 0 y los puntos x igual a menos y más 2. Vamos a representarlos en una recta real. Entonces, lo que tenemos es menos infinito y los intervalos nos los dan el menos 2, el 0, el más 2 y el más infinito. Vamos a añadir otra fila que será el signo de la derivada y la monotonía de f de x. Vamos pues a coger un valor que esté a la izquierda del menos 2, por ejemplo el menos 3, y vamos a sustituirlo en la derivada de f de x. Entonces, f derivada de menos 3 sería igual a menos 3 al cuadrado menos 4 partido menos 3 al cuadrado. Eso es positivo, el signo de la derivada es positivo, por tanto la función es creciente. Vamos a elegir otro punto que esté en este intervalo. Recordamos que los intervalos vienen definidos por los valores que hacen cero, la derivada más los valores que anulan la derivada. O sea, más menos 2 y el 0. Bien, elegimos un punto que esté aquí. Por ejemplo, f de menos 1. Y calculamos. F de menos 1 sería igual a menos 1 al cuadrado menos 4 partido menos 1 al cuadrado, y eso es un signo negativo. Así que la derivada de x es negativa y por tanto la función f de x decrece. Vamos ahora a calcular un punto aquí, por ejemplo f de 1. Bueno, siempre estamos trabajando con la derivada, ¿de acuerdo? Sustituimos siempre en la derivada. Bueno, pues si ponemos aquí 1 al cuadrado menos 4 partido 1 al cuadrado, esto es negativo. Así que del 0 al 2, el signo de la derivada es negativo y la función también decrece. Y por último, vamos a calcular un punto que esté entre 2 y más infinito. Por ejemplo, f de 3. Y a ver qué signo nos da. F de 3, derivada de 3, es 3 al cuadrado menos 4 partido 3 al cuadrado. Y eso es positivo. Es decir, que el signo de la derivada en todo este intervalo corresponde al signo positivo. Y si el signo de la derivada
es positivo. Si la derivada es mayor que 0, la función es creciente. Así que podemos decir que la función f de x es creciente desde menos infinito hasta menos 2, unión de 2 a más infinito. Y es decreciente desde menos 2 hasta 2. Además de eso, si os fijáis, si la función hasta menos 2 crece y en menos 2 decrece, aquí lo que tenemos es un máximo en menos 2. Tenemos un máximo en menos 2. Y en 2, la función antes del 2 decrece y justo después del 2 crece. Así que aquí tenemos un mínimo. Así que tenemos un mínimo en 2. Para hallar el valor de la y, del máximo y el mínimo, simplemente hay que sustituir menos 2 en la función. Y para calcular el mínimo, sustituiremos 2 en la función. Vamos a verlo. Menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 más 4, 8. 8 entre menos 2, menos 4. Y 2 al cuadrado es 4. 4 más 4 es 8. 8 entre 2, 4. Así pues, tenemos los máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento de la función, es decir, los intervalos de monotonía.